Hola hermanos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Vamos a ponernos de pie para hacer una oración, por favor, y poner ese tiempo en manos de Dios. Primeramente, pues ya estando de pie, vamos a buscar la cita por la que vamos a dar el mensaje, que va a ser la epístola del libro de Romanos, capítulo número 12. Capítulo 12, verso del 1 al 2. Voy a leerlos y después voy a hacer una oración. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a orar. Bendito Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos muchas gracias, Señor, por darnos el privilegio inmerecido, Señor, de estar aquí, Señor, reconociendo que somos tus hijos, Padre. Gracias, Señor, porque estás con nosotros, Señor, y nos deleitamos, Señor, al entonar alabanzas para ti. Ponnos en tus manos, Padre Celestial, este tiempo. Te pedimos, Señor, que quites todo estorbo en nuestra mente, Señor, para que podamos comprender el mensaje. Te pedimos también, Padre Celestial, que tu Espíritu Santo guíe este mensaje para que llegue directo al corazón, tanto mío como también de los jóvenes que están aquí presentes. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Fíjense que en la semana ya pueden sentarse. El título del mensaje se llama El mundo no es lo que parece. En la semana, fíjense que estuve meditando, estuve teniendo mis devocionales y llegué al punto del libro de Romanos. Igual puedes ponerle pause, Carlita, donde en la primera imagen puedes ponerle pause ahí, pause. Estuve teniendo mis devocionales y llegué al punto del leer el libro de Romanos. Llegué al capítulo número 12. En algunas Biblias tiene como subtítulo Deberes cristianos. Entonces, al momento de que me puse a leer, pues muchas veces cuando leemos la palabra de Dios, podemos decir, yo he leído esta parte de la Biblia y pues gloria a Dios, fue bendición para mi vida. Pero podemos volverla a leer y podemos darle un sentido diferente, porque con un solo versículo Dios nos habla de muchas maneras diferentes, con solo un versículo. Entonces me puse a leer y rápidamente me di cuenta del carácter del hermano apóstol Pablo cuando se estaba dirigiendo al principio, en el versículo 2, en el capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, dije, wow, esto es algo muy, muy importante, porque yo lo que me he dado cuenta es de que si ponemos mucha atención, libro tras libro que leamos de la Biblia, podemos darnos cuenta, como les digo, del carácter del hermano. Podemos ver tanto cuál es el enfoque que más tiene, tanto también podemos darnos cuenta con qué carácter y con qué firmeza lo está haciendo. Entonces aquí vemos, así que, hermanos, en cuanto leí esta parte del verso, la verdad que yo me sorprendí mucho porque yo lo noté de una manera como que muy, muy seria, muy firme en lo que está diciendo y con voz alta. Así que, hermanos, primeramente tenemos que darnos cuenta que no se está dirigiendo a las personas de la calle, a los no hermanos, a los que no creen en Dios, ni han aceptado a Jesús en sus vidas, sino a hermanos. Aquí vemos que se está dirigiendo específicamente a unos hermanos en la iglesia en Roma, pero también vemos que también se está comunicando a nosotros. Dios está hablando a través del hermano Pablo a nuestras vidas. Y así fue como habló a mi vida. Así que, hermanos, os ruego. Después del momento en que leemos así que, hermanos, y entramos a os ruego, la verdad que yo me di cuenta de algo sumamente importante, que Dios no solamente se enfoca en nuestro corazón, no solamente se enfoca en ser el dueño y rey de nuestras vidas, sino que a Dios también le interesa nuestro cuerpo. Y qué hermoso, la verdad, que el Dios que nos creó, que nos ama, que día tras día nos muestra su amor y su misericordia, en este pasaje nos habla acerca de nuestro cuerpo y la importancia que tiene nuestro cuerpo para Dios. Qué increíble, la verdad. Así que, hermanos, lo voy a volver a leer.
os ruego por la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es uno de los atributos más grandes de Dios, si no es que el más principal. La misericordia de Dios, la compasión que tiene Dios para nosotros en nuestras vidas. Fue por compasión y por amor que Jesús dio su vida por nosotros en la cruz. Os ruego por las misericordias de Dios, os ruego, les suplico, les imploro por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Ahí rápidamente me puse a pensar. En el Antiguo Testamento, antes bajo el antiguo pacto, el pacto de la ley, era muy común que se presentaran sacrificios de animales. ¿Sí se acuerdan, verdad? Que presentaban becerros, cabritos, chivitos, pero estaban muertos y los presentaban ante un altar como un sacrificio, pero estaba muerto. Entonces aquí el hermano nos está hablando que presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo. Y qué importancia, la verdad, es esta palabra. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Se mira un simple versículo, pero tiene un contenido extremadamente exquisito, en que tenemos que pararnos totalmente a entenderlo. Y sobre todo, no lo vamos a poder entender con nuestras propias fuerzas. Aquí Dios nos está hablando que no hay nada, no hay mejor ofrenda que presentar nuestro mismo cuerpo vivo ante Dios. Dios, te entrego mi cuerpo, mis manos, mis pies, te entrego todo lo que soy ante ti. Me has dado vida y ahora yo quiero vivir para ti. Te entrego mi vida y ofrezco mi cuerpo ante ti como un sacrificio. Entonces, algo bien importante que también vemos aquí, acá es el final del versículo número 1, que es vuestro culto racional. La palabra racional viene de la palabra griega lógicos, que significa lógica, razonamiento o conciencia, la palabra racional. Entonces vamos a tenernos aquí un poquito. En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La palabra culto puede tener también como sinónimo homenaje. Entonces, resumidamente, tenemos que acercarnos a presentar ese homenaje consciente a Dios. ¿Por qué? Por lo que ha hecho en nuestras vidas, lo que hizo y lo que va a seguir haciendo mientras más estamos en sus caminos. Vamos a leer, por favor, 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 17. Muy bien, ¿ya están ahí? Amén. Dice así, palabra de Dios, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios, nuestro Creador, nos dio la vida, pero también nos ha preparado para toda buena obra. Por lo tanto, nuestro cuerpo tiene que estar también dedicado para toda buena obra. No solamente nuestro corazón, no solamente venir a la iglesia y venir a todos los servicios, sino que Dios de antemano nos ha preparado para toda buena obra. Y qué hermoso, la verdad, que el Dios que nos amó, que dio su vida por nosotros en la cruz, también nos preparó de antemano para toda buena obra, para que no estuviéramos en tinieblas, sino que estuviéramos en luz. Así como nuestro Señor es luz, nosotros también tenemos que ser luz. También quiero que por favor nos vayamos a Vamos a continuar con el versículo número 2 del libro de Romanos. Vamos a regresarnos a la base en Romanos capítulo 12. Voy a dar lectura al versículo número 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí hay algo también sumamente importante, que el hermano Pablo, desde el principio en que nos dice, os ruego por la misericordia, por la compasión de Dios, también tenemos que tomar muy en cuenta esta parte del versículo número 2. No os conforméis a este siglo. Aquí el hermano nos está hablando que no tenemos que adaptarnos a este mundo. La palabra siglo se puede tomar como mundo,
como en el tiempo en el que estamos viviendo. No os conforméis a este siglo. No se conformen, por la misericordia de Dios, se los ruego, se los suplico. Y ya me lo imagino, la verdad, enfrente de los hermanos romanos, diciéndoles, por favor, se los ruego, se los imploro. No se conformen, no se adapten, no se traten de amoldar a este mundo. Pero algo bien importante que va relativo a lo que es el tema, el mundo no es lo que parece. Vamos a ir al libro de Tito. Santiago, capítulo 4. Versículo 4. Santiago, capítulo 4, versículo 4. Y dice así: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Miren nomás qué palabras tan extremas. Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye amigo de Dios. Vimos acá en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, no se conformen al mundo en el que están viviendo en este momento. Chava, Nando, Luisito, Chico, no se conformen a este mundo en el que están viviendo. Y aquí vemos en Santiago 4:4 que cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. La verdad que yo me asombro mucho que cualquiera que se quiera amoldar al mundo, que quiera ser las personas que no son creyentes, que quieran hacer lo mismo, se constituye enemigo de Dios. Cualquier persona, obviamente, que no está bajo la voluntad de Dios, que no está al servicio de Dios, se constituye enemigo de Dios. Vamos a irnos también, por favor, a Primera de Juan, capítulo 2, verso 15. Un poquito más adelante, un poquitín. Dice así: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Miren qué palabras. Igual aquí podemos darnos cuenta de la importancia con la que está diciendo estas palabras. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre, el amor de Dios, no está en él, porque ama al mundo. 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Todo lo que está en el mundo no proviene de Dios. Vemos que en el mundo, hermanos, hay guerras, y siempre ha habido guerras, siempre ha habido discusiones. Y fíjense, yo un tiempo, cuando recién acepté al Señor, pues yo siempre me ha gustado trabajar, y en ese tiempo estaba trabajando. Acepto al Señor y mi vida era como una llama encendida, pero fuerte, fuerte. Me acuerdo que quería estar viniendo a cada servicio, cada reunión, no me la pedía, estaba súper contento, mi corazón estaba que no me podía contener la felicidad de haber aceptado al Señor y que era salvo. Desde que acepté al Señor, mi vida era tremendamente asombrosa, porque sabía que no estaba solo y Dios me amaba. Pero hubo un tiempo que me estaba enfocando en el trabajo, mi trabajo que está en el mundo, me estaba enfocando en eso. Y poco a poco esa llama encendida que estaba flamante por el amor de Dios y el deseo de buscar a Dios, poco a poco se iba habilitando, porque el mundo me decía: chava, si quieres salir adelante, estudia un montón, estudia un chorro y no vas a batallar. Chava, ¿quieres tener algo? Trabaja mucho, enfócate, trabaja. Y hubo un punto que llegué a saturarme tanto de trabajo. La gente que me conoció en ese entonces, en mi boca no salía la palabra trabajo. ¿Y cómo has estado? Bien, trabajando. ¿Y qué me cuentas? Pues trabajo, todo bien. ¿Y cómo has estado? ¿Cómo te ha ido? Pues trabajo. Siempre a lo que me preguntaban, respondía trabajo, algo relacionado al mundo. Me estaba afanando tanto al mundo que estaba descuidando mi relación con Dios, tanto también asistir a la iglesia, y muchas veces asistía a la iglesia, pero desafortunadamente y tristemente solo venía, me gozaba en los cantos,
pero yo me estaba enfocando más en el mundo que en el reino de Dios. Entonces aquí vemos la importancia del hermano Pablo cuando nos dice: por favor, les ruego por la misericordia de Dios que no se conformen a este siglo, porque el hermano Pablo sabía exactamente que este siglo, que este mundo está totalmente corrompido. Dice la palabra de Dios que el príncipe del mundo es Satanás. Por lo tanto, toda la gente que no está bajo la voluntad de Dios y que hace lo que a Dios no le agrada, está en las manos de Satanás. Entonces aquí vemos que no tenemos que tener amistad con el mundo. Venimos a la iglesia, en nuestro trabajo, pero algo bien importante, hermanos, es que cuando nos hablan la palabra, preséntense como un sacrificio vivo. Me decía un hermano como consejo, haz resaltar mucho esta parte del sacrificio vivo. El sacrificio vivo, hermano, en ese entonces presentaban a un animal muerto ante Dios, ¿no? Nosotros tenemos que presentarnos vivos con la nueva vida que Dios nos ha dado, pero en la parte de sacrificio tenemos que hacer morir todo lo que nos haga alejarnos de la vista de Dios, de los caminos de Dios. Tenemos que hacer morir todo aquello, cortar, arrancar raíces de raíz, todo aquello que, aunque estemos viviendo en la iglesia, pero si estamos en convivencia con música mundana, con gente que es mundana, oye, te puedo dar un consejo, carnal, y fíjate qué onda, qué show. Todo eso tenemos que cortarlos porque parece que no, pero contamina. El sábado pasado compartí en la Acción de Gracias, cuando fue talleres, que en un trabajo que yo tenía una amiga y salió a la conclusión de que esa amiga conoció a una persona de esta iglesia. Entonces ella me dijo, ¿entonces conoces a esa persona? Y yo, sí la conozco, es mi hermana, somos hermanos en Cristo. Y se me queda viendo así como gato. Él es cristiano, me dijo, pero con cara así, él es cristiano. Ella, no es él y ella, no voy a decir, pero me dijo, esa persona es cristiana. No puede ser que esa persona sea cristiana, no puede ser. Yo he hablado con ella. Los cristianos, según yo, me dijo, no hablan así como habla esa persona. Los cristianos, según como yo los conozco, no se conducen así. La verdad, me dijo, no hay diferencia entre esa persona y una persona que va a la iglesia, o que está en el mundo, perdón. Y yo, caray, me puse triste. Y dije, santo Dios. Realmente dicen que por una persona, por un cristiano que da mal testimonio, todos los cristianos quedan mal. Y hemos escuchado en que voy a la iglesia y pues gloria a Dios, hay alabanzas, vente, te invito a un servicio. No, es que los cristianos, es que no, un día tenía mucha hambre y le dije que si me daba poquita agua y me dijo, pues ponte a trabajar, no seas flojo. Y luego, no tengo malas experiencias con los cristianos, la verdad que pues dicen que Dios es amor y ellos ni aman. Entonces pues yo sí me desanimé, la verdad, me desanimé completamente porque tenemos que hacer la diferencia entre un hijo de Dios y una persona que está en el mundo. Y desafortunadamente hay iglesias y lugares llenos donde está infestado de jóvenes que brincan, jóvenes que bailan, que cantan, que tocan instrumentos, que están en miles de ministerios. Pero se olvidan del principal acto que tienen que hacer, vivir en obediencia ante Dios. Eso es lo principal que tenemos que hacer antes de involucrarnos en algún instrumento o en algún ministerio. Todos fallamos, pero tristemente hay muchos lugares que está lleno de eso y Dios no quiere eso. Dios no quiere ver a jóvenes brincando, Dios no quiere ver a jóvenes bailando, Dios no quiere ver a jóvenes involucrados, iglesias llenas y aplaudan. Dios quiere ver a jóvenes comprometidos. Dios quiere ver a jóvenes obedientes en sus caminos. Y cuando leí esto en Romanos, que nuestro cuerpo es muy importante para Dios, la verdad que me sorprendí y dije, Señor, gracias por hablarme a través de tu palabra. Dios nos habla a través de muchos medios, pero el principal medio para que Dios nos habla y nos haga ver cómo está nuestra vida
es a través de su palabra. Entonces esto que les comento, pues para mí fue muy triste, la verdad, porque dije, ¿cómo puede ser posible que un hijo de Dios, un hermano en Cristo, se conduzca así? Se porte de esa manera, con ese lenguaje. ¿Qué onda? Somos chidos, somos cool. Ok, gloria a Dios. Somos jóvenes, yo todavía me siento joven, pero tenemos que hacer mucha diferencia. Y el principal motivo y la principal razón, como dice ahí arriba donde está Carlita, Jesús es la razón. Y entonces Jesús tiene que ser la razón de nuestras vidas. Jesús tiene que ser la razón de nuestro existir. Por lo tanto, tenemos que ofrendarle nuestro cuerpo. Señor, yo conozco mi cuerpo, yo sé que sin ti falla. Yo fallo, yo tengo tentaciones, yo batallo. Dice la palabra de Dios que apartados de mí, nada podéis hacer. Vamos a ver una historia corta sobre una persona que quiso conformarse al mundo, que quiso adaptarse al mundo. En el ministerio que estamos involucrados yo y hermanos en ir a evangelizar en la calle, hemos visto que la mayoría de gente que está en la calle es porque tomaron una decisión y esa decisión tuvo una consecuencia que los orilló a estar en la calle. De tenerlo todo. Muchos han sido hermanos en Cristo, pastores, y terminan en la calle. Y de tenerlo todo, ahí quedan. Porque se hacen notar como unas enciclopedias móviles. Unas enciclopedias se hacen ser maestros de la palabra de Dios. Pero si no obedecemos al Señor, si no tenemos un compromiso con Dios, y si no ofrecemos nuestro cuerpo a Dios como un sacrificio vivo, que cada día tras día nos despertemos y digamos, Señor, aquí te ofrezco mi cuerpo como un sacrificio. Te pido que me dé las fuerzas para que me ayudes a hacer morir todo aquello que te roba la gloria y me quita la mirada de ti. Vamos a irnos al Evangelio de Lucas, por favor. Capítulo 15. Aquí vemos también que se cumple, y vemos un ejemplo de 1 Corintios 10:23. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Puedo hacer todo lo que yo quiera, pero no me conviene. Ok, Lucas, capítulo 15, versículo 11. La parábola del hijo pródigo, ya la hemos escuchado muchas veces. Es una historia bien hermosa y estoy bien agradecido con Dios porque nos habló Señor Jesús a través de parábolas, las cuales si nos detenemos a estudiarlas y a meditarlas, podemos sacar mucho provecho para nuestras vidas. Voy a darle lectura del 11 hasta el 32. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Vean la manera en que el hijo le pidió al padre, Padre, dame los bienes que me corresponden. No le dijo, papá, por favor me puedes dar la parte que me corresponde, o Padre, ¿podrías por favor, si eres tan amable, de darme esa parte que me corresponde? En ese entonces los papás y los padres de familia, cuando tenían una casa, tenían un rancho con animales, era por ley que cuando el padre no muriera, incluso estando en vida, le tenía que dar a sus hijos la mitad de sus bienes. Este hijo le pidió a su padre la mitad. O sea, papá, en pocas palabras, dame la lana. Así le dijo. O sea, no le dijo con prudencia, no le dijo con sutileza, sino le dijo, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. ¿Y qué hizo el padre? Le repartió los bienes. No se negó ni le dijo, no, hijo, no estás en edad todavía para yo darte esta cantidad de bienes. No se negó como padre. Le dijo, bueno, me los estás pidiendo, todos tuyos. Versículo 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor, el joven porque era menor, se fue lejos a una provincia apartada de ahí. Veamos aquí, se fue lejos, o sea, en cuanto le dio el dinero a su papá, se arrancó y se fue lejos. Se fue a un lugar muy lejos de donde estaba y lejos de su padre.
Vamos a leer nuevamente el 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Dice en otra versión de la Biblia, en la nueva versión internacional, en la NBI, que se fue y vivió salvajemente en el mundo. Versículo 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, todo lo que le dio su padre, lo malgastó. Y cuando todo lo que hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. 15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Miren cómo poco a poco se fue decayendo hacia abajo. Versículo 13, versículo 12, su padre no niega darle lo que le correspondía, se lo dio. Versículo 14, él se fue a un lugar muy lejos, al mundo, se fue al mundo a malgastar todo lo que su padre le había dado. 14, se le acabó todo lo que su padre le había gastado y cuando tenía ganas de comer, no podía comer. Entonces me imagino que todo el dinero que tenía lo malgastó, ¿no? A lo mejor se compró un iPhone 10, se compró un carro, se compró algo, se compró zapatos, pantalones, se compró sus cambios de ropa acá, sus trajes, bien trajeado y todo, pero cuando quería comer algo, ay caray, tengo mucha hambre y ya no tengo qué comer. Versículo 15, y fue y se arrimó, la palabra arrimó. Muchas veces hemos escuchado esa palabra y la palabra arrimó, pues tiene un doble sentido como que un poco cruel, ¿no? Muchas veces vemos en la calle, arrímate para allá, o esté aquí, no estés arrimado. Vemos, ¿no? En la gente de la calle que eso nosotros esa palabra no la decimos, ¿no? Entonces, versículo 15, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase los cerdos, para que le diera de comer a los puerquitos. 16, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y fíjese qué triste, su padre le dio lo que le correspondía, le dio la libertad de que él hiciera lo que él quisiera, se gastó todo a como él quiso, no tenía que comer y llegó a un punto de que se le antojase la comida de puerco. Muchas veces vemos que los puerquitos le dan de comer desperdicios, ¿no? Vemos que los Winnies, ¿de qué son? De uñas, de las partes menos beneficiosas del cochinito, ¿no? Las uñas, en veces que la naricita, las orejitas. Entonces vemos que esos son los Winnies. Pero los puerquitos regularmente comen desperdicios, ¿no? Que juntan, mezclan comidas por acá. Vamos a mezclarle comida china con teriyaki. Hay que echarle también pozole, eso va a comer. Entonces, imagina, ¿no? El olor que comen los cerditos, pero vemos, me dice un hermano, la naturaleza de un cerdito es estar en el lodo, ¿no? Revolcarse. Oye, qué rico comida. Entonces vimos que en el 16 se le antojaba comer la comida del cerdo. Bien, poco a poco fue bajando. 18 y 17, perdón. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en mi casa de mi padre? ¿Cuántos trabajadores tiene mi padre? Y tienen abundancia de comida, Los trabajadores de mi padre, no les faltan comida. Y a mí, miren, yo estoy aquí comiendo comida de cochinito. Versículo 18, me levantaré. Vemos que en el versículo 18 y 17 se pone a analizar su situación, ¿no? Como que reacciona. En una versión nueva internacional, dice que se puso a meditar y sus sentidos se abrieron. Entonces dijo en el 18, me levantaré e iré a mi padre, estaba pensando, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. 20, y levantándose, vino a su padre. Tuvo la humildad, qué importante es esto, tuvo la humildad de reconocer el estado en el que se encontraba. Mi padre me dio todo, me dio mi parte que me correspondía sin partes, sino me la dio completa. Yo la malgasté y yo me la gasté como yo quise.
Llegué a un punto de pasar hambres, de estar tan necesitado. Y tuvo la humildad de reconocer: estoy mal delante de Dios. Estoy mal delante de mi Padre. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. 20. Levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Miren qué importante, ¿no? El amor de un padre, una madre, cómo es misericordioso con su hijo. Mi mamá, cuando yo estaba chiquito, me daba unas buenas cintarizas, pero aún así tenía misericordia de mí. Y yo sé que lo hacía por amor, pero me daba hasta vergüenza ir a la primaria, porque no quería que me vieran mis compañeros las marcas del cinturón. Pero aún así mi madre tenía misericordia, porque tenía una razón principal por la cual me estaba corrigiendo. Entonces su padre fue movido a misericordia. Ahorita acabamos de escuchar que la misericordia es uno de los atributos más grandes de Dios. Un Dios misericordioso que nos vio, que no merecía morir en la cruz, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. Miren qué importancia es la misericordia de Dios, y cómo aquí el Padre fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. En una versión de la misma que le comento, de la Nueva Versión Internacional, muestra que el Padre, en cuanto llegó el Hijo, lo subió a los hombros y estaba bien contento. Este es mi Hijo. O sea, lo estaba festejando a pesar de que hizo un despilfarro de dinero y se lo gastó en el mundo, ¿no? En sus placeres. Entonces ya después vamos a ir al versículo número 21. Y el Hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Vamos a ir al libro de Deuteronomio, capítulo 21, por favor. Aquí vemos lo que les hacían a los hijos desobedientes. Cuando un hijo era desobediente, llegaban a un grado. Si alguien ya está ahí, le puede dar lectura, por favor. Deuteronomio 21, verso 18 al 21, en voz fuerte, por favor. Alguien que lo quiera compartir en voz fuerte. Esto es lo que comúnmente hubieran hecho cuando un hijo desobedece a su padre. 18, Deuteronomio capítulo 21, del 18 al 21. ¿Ok? Bueno, lo voy a leer yo. Ok, sí, hermano. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no les obedeciere, entonces le tomará su padre y su madre, y los sacarán ante los ancianos de su ciudad, y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrarán y morirá. Así quitará el mal del medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Entonces fíjense qué tremendo, ¿no? Si ahorita mirábamos cada vez que un hijo estaba desobediente, mirábamos muchos jóvenes muertos por ahí, ¿no? Gloria a Dios que ya no pasa eso, pero imagínense, un hijo desobediente. Versículo 20, dirán los ancianos de la ciudad: este es nuestro hijo contumaz y rebelde, no obedece nuestra voz, es glotón y borracho. A un hijo desobediente lo sacaban para la calle y le decían: sácate para allá. Y todos agarraban un piedronón y lo agarraban a pedradas hasta que lo mataban. Mas sin embargo, ahorita que estábamos viendo la historia del hijo pródigo en Lucas, vemos cómo su padre fue movido a misericordia a pesar de que su hijo fue desobediente. Fue desobediente porque hizo lo que quiso. Entonces vamos a regresar nuevamente al libro de Lucas, ya casi terminamos, al libro de Lucas, capítulo 15, donde estábamos, y vamos a ir a leer el versículo 22. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo muerto, mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Vemos en la palabra de Dios en Juan 14:6 que el único camino, la única verdad y la única vida es Jesucristo.
Versículo 25, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Entonces imagínense, ¿no? Viene el hermano del joven que se fue al mundo a gastar todo lo que su padre le dio, y escuchaba a lo lejos música, risas. Entonces dice el versículo 26, y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? ¿Qué era aquello? Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. 28, entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, fíjese el 29, como con voz de reproche, con voz de alguien enojado. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto, y ha revivido, se había perdido, y ha sido hallado. Vemos aquí que el hermano se porta como que un poco mulo, ¿no? Porque no quería entrar al festejo de su hermano porque había llegado. Algo que tenemos que tener muy, muy presente es de que en esta historia el Padre se muestra como Dios, como nuestro Padre celestial. Y el hijo pródigo, muchas veces puede ser yo, Chava, puede ser Chico, puede ser Luisito. Nuestro Padre celestial nos ha dado la bendición de darnos dones. Nos ha dado talentos para tocar la guitarra, la batería, cantar bonito. Nos ha dado bendiciones, nos ha dado la facultad de comprender su palabra gracias al Espíritu Santo. Pero vemos que su hermano se haya molestado. Muchas veces preferimos usar lo que Dios nos da para el mundo. El Padre al Hijo le dio lo que le correspondía. En nuestro caso, a nosotros no nos correspondía que Jesús muriera por nosotros en la cruz. Nos dio amor, nos da amor Dios, nos da misericordia día tras día, nos da paz, nos da la provisión diaria a nuestra familia para que no falte el pan, y muchas veces hasta nos bendice económicamente con un dinerito. Y más sin embargo, nosotros somos los que decidimos qué hacemos con lo que Dios nos da. Nosotros decidimos, dice el Señor, yo te di un trabajo, yo te di la bendición de un sueldo, ahora tú sé prudente y úsalo como a ti te plazca. Pero más sin embargo, nosotros muchas veces lo gastamos en lo que nosotros queremos y hacemos las prioridades a un lado en vez de lo que Dios quiere. Entonces vemos en esa historia cómo el Padre, mostrándose como Dios en nuestras vidas, misericordioso, nos recibe a pesar de nuestra infidelidad, a pesar de cómo somos, nos recibe con brazos abiertos y para darnos amor, mucho amor. La palabra pródigo significa persona que gasta sin cuidado sus bienes, da con generosidad, lo pone para los demás, produce en abundancia lo que expresa. Un ejemplo muy grande es el amor que Dios nos expresa a través de su Hijo amado Jesús en la cruz. Podemos decir que tenemos un Dios pródigo porque nos ha dado sobreabundante su amor y lo ha expresado en nuestras vidas de una manera tanto individual y sin igual. Vamos a regresar a Romanos, a la base con la que empezamos, Romanos capítulo 12. Ya casi terminamos. Entonces, pues, vimos que el hijo recibió los bienes de su padre y se fue al mundo. Tuvo una experiencia muy, muy mala en el mundo. Si tenemos nosotros dinero, tratemos de ser sabios y utilizarlo de una buena manera. No malgastando en el mundo y, con este necesito un telefonito para tomarme las selfies, para publicar en Instagram las publicaciones más nice. Y va a estar padre esto con este dinero. Dios nos ha dado la facultad de bendecirnos, como les digo, con dones y con talentos para que los usemos para la edificación de la iglesia y del cuerpo de Cristo, para nosotros, no para que los utilicemos en el mundo. Vamos a leer nuevamente Romanos capítulo 12.
Así que, 12:1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo, no se conformen a este tiempo. Vemos aquí nuevamente, como estábamos hablando ahorita, que el hermano estaba suplicando por la misericordia de Dios. Te ruego, por favor, te suplico que no te conformes al mundo en el que vives. El mundo en el que vives es un mundo malo. Dice la palabra de Dios que la mies es mucha y los obreros son pocos. Hay mucho trabajo para compartir la palabra de Dios, no para ser como el mundo, no para envolvernos y hacer las cosas que los demás hacen, no para vestirnos como el mundo se viste. Tenemos que ser siempre conscientes que lo del mundo siempre tiene que ir al mundo. Y el cristiano es el mensajero del Señor. Somos escogidos para proclamarle. Esa es nuestra misión, proclamar el nombre de Jesús. La gente que vive en el mundo, del mundo es. Y la única manera en que nuestra mente va a ser transformada, va a ser cambiada, va a ser a través de la palabra de Dios. Entonces Dios nos dice, joven, no te adaptes al mundo, más bien cambia tu mente con la palabra de Dios, para que compruebes tú mismo compruebes cuál es la voluntad de Dios que es buena para tu vida. Entonces, el consejo y aplicación de esta noche sería en que es una bendición que nosotros estamos aquí en la iglesia. Este es un tema bastante lleno y les invito a que lo lean en sus casas. Con el puro versículo, los versículos 1 y 2, hay mucha enseñanza, la verdad, hay muchísima enseñanza. Y la única manera en que nuestra mente va a ser cambiada va a ser a través de la palabra de Dios. No podemos recurrir al mundo, a los consejos mundanos, a la música mundana, porque si recurrimos a eso, si vamos al mundo, nuestra mente va a estar pensando en eso. Dios quiere cambiar nuestra mente. Dios quiere transformar cada centímetro cúbico de nuestra mente, cada hormona, cada neurona. El Señor la quiere cambiar para que le demos honra y gloria. Entonces, no tenemos nada que perdernos en el mundo. Hay fiestas, dice el hermano, hoy puede que haya quinceañeras en un lugar, fiestas, se reúnen en grupos, se reúnen jóvenes, pero el que estemos aquí es una bendición. Pero una bendición de las muchas que nos da Dios es su palabra, y es una bendición leerla y comprobar nosotros mismos que Dios tiene un gran propósito para nuestras vidas, y lo podemos comprobar a través de su palabra cada vez que la leemos. Entonces, si queremos renovar nuestra mente, si queremos cambiar nuestro entendimiento, leamos la palabra de Dios. Y esa es la aplicación. Leamos la palabra de Dios, no nos dejemos llevar, no nos dejemos amoldar por el mundo. El mundo tiene sus costumbres y dice la palabra de Dios que absolutamente todo es vanidad. Los tiempos vienen y van, las modas vienen, pero lo que nunca va a pasar va a ser la palabra de Dios. Vamos a ponernos de pie para orar. Y vamos a orar. Bendito Padre Celestial que estás en los cielos, Señor, te damos muchas gracias, Padre Celestial, muchísimas gracias, porque has mostrado tu amor a nuestras vidas, Señor. No merecíamos ser tu hijo, Señor, mas sin embargo, nos has llamado y nos has hecho tus hijos por tu voluntad. Te ha placido que seamos tus hijos, para que estemos en luz, para que estemos en tus caminos, Señor. Gracias por hacernos ver, Padre Celestial, que en el mundo no hay nada bueno. Gracias porque nos hablas a través de tu palabra, Señor. Y como de lo mucho que nos das, muchas veces, Señor, lo enfocamos en el mundo, Señor. Queremos desperdiciar todo lo que tú nos das en el mundo. Te pido, Padre Celestial, que nos hagas ver, Señor,
que no hay mejor satisfacción, Señor, que vivir para ti, Señor. Dice en tu palabra, Padre Celestial, y nuestro hermano apóstol Pablo lo declaraba y lo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Te pido, Padre Celestial, que nos ayudes a que cada día esta sea nuestra convicción, que vivamos para ti, Señor, que entreguemos todo lo que somos, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestros brazos, nuestros pies, y que siempre recurramos a tu palabra, Señor, ya que es nuestra guía, es nuestro manual de vida para poder vivir, Señor, de una manera que te agrada. Gracias por este tiempo, Señor. Te doy gracias por la vida de mis hermanos. Te pido que por favor les bendigas, Padre Celestial, y nos ayudes, Señor, a enfocarnos y a mantener nuestra vista siempre en ti. Hemos creído que eres nuestro Salvador. Gobierna nuestro corazón. Te pedimos, Señor, en que si no hemos enfocado nuestro cuerpo hacia ti, Señor, si no te hemos entregado como una ofrenda en nuestro cuerpo, Señor, te pedimos que nos hagas ver, Señor, que es necesario hacerlo, Señor. Muchas gracias, Padre Celestial, por tu amor, por tu misericordia, Dios, y porque nos hablas a través de tu palabra. Por favor, mi Dios, te pido que nos ayudes a que cada día, Señor, meditemos en tu palabra y nos gocemos. Nos ponemos en tus manos, Padre Celestial, y muchas gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús, amén.